Buenas tardes, familias. Mi nombre es Diana Rodríguez, coordinadora de tutoría y orientación educativa, y en nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida a este espacio preparado con mucho interés para acompañarlos en su compromiso constante por asegurar que nuestras hijas e hijos se desarrollen de manera integral. Quiero darle la bienvenida también a nuestra invitada de hoy, Ana Grellert, asesora regional de la Tierna Protección de la Niñez para Latinoamérica y el Caribe de World Vision Internacional, quien nos acompañará con el tema de hoy, la importancia del juego en el desarrollo y aprendizaje de nuestros hijos. Un tema que puede ayudarnos mucho en este camino de crianza y acompañamiento a nuestros hijos e hijas. Bienvenida, Ana. Gracias, Diana. Gracias por este tiempo de compartir. Primeramente, en nombre de World Vision, quisiera extender nuestro agradecimiento al Ministerio de Educación por primero darnos la oportunidad aquí de compartir sobre ese tema tan trascendental que significa el juego para la vida de los niños y las niñas y especialmente en ese contexto en el cual estamos enfrentando de la pandemia por el COVID-19. Y también agradecer el asocio que hemos podido concertar para la implementación y la promoción de una crianza con ternura, una educación con ternura en los espacios educativos públicos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Es un gusto para nosotros poder contar contigo el día de hoy. Quiero darle la bienvenida también a todas las personas que se están conectando desde Huánuco, Nazca, Nuevo Chimbote, Ayacucho, Chachapoyas, Cajamarca, Chiclayo, Tumbes, Cusco, San Martín. Estoy tratando de seguirles el ritmo mientras se van conectando y anotándolos para poder darles la bienvenida a todos, porque este es un espacio que nos interesa mucho y en donde aprendemos mucho en comunidad. Ana, cuéntanos un poco más acerca de la importancia de promover el juego para el desarrollo y el aprendizaje de nuestros hijos. ¿Qué significa el juego en el aprendizaje? ¿Qué significa el juego en el desarrollo y bienestar? Sobre todo en una situación y un contexto como el que estamos viviendo hoy. Muy bien, entonces el juego ha sido seleccionado por la madre naturaleza, ¿no es cierto? A través del proceso evolutivo como el principal mecanismo de aprendizaje y consecuentemente de desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? A tal punto que el juego viene a ser la sabiduría ancestral de los niños y las niñas. Es lo que ellos entregan a la sociedad en términos de capacidades sociales, capacidades relacionales, capacidad de salud. Todas ellas las construyen a partir de la experiencia lúdica. Entonces, el juego es fundamental para el bienestar integral, el bienestar emocional, el bienestar cognitivo, el bienestar espiritual, el bienestar social, depende profundamente de las oportunidades que el niño y la niña tienen para jugar de manera libre y protagónica. Mm, Importante, qué interesante lo que nos planteas, sobre todo por esta importancia que tiene el tema en estas circunstancias, ¿no? Es Sí. vital también que reconozcamos nosotros, los adultos, nosotros mamás, papás, que muchas veces consideramos que el juego en los niños es una pérdida de tiempo, ¿no? O que es algo que en realidad no tiene mucha importancia para sus vidas. Entonces, ¿qué podríamos responder a la pregunta, ¿por qué es importante el juego para el desarrollo? Muy bien. Muy bien, el juego, como les había mencionado, tiene una importancia fundamental en la vida de los niños y las niñas. Tal vez no hay nada más importante en la experiencia del niño, de la niña, también del adolescente que el juego. Ancestralmente eso ha sido ya estudiado, ¿no es cierto?
El juego, decimos, es proceso social, es la experiencia en la cual los niños y las niñas desarrollan las habilidades sociales para convivir bien en una cultura. Pensemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos a nivel mundial por el COVID-19 y necesitamos sociedades que sean solitarias, sociedades que sean altruistas, o sea, que puedan dejar parte de sus privilegios para promover el bien común, sociedades que puedan promover la esperanza, proyectarse al futuro con una participación activa en la construcción de ese futuro. Todas esas capacidades, ¿a dónde la aprendimos? La aprendimos en la infancia, la aprendimos en las interacciones lúdicas y adentramos la vida adulta con esa experiencia para hacer frente también a los desafíos que la vida nos propone, ¿no es cierto? Entonces, el juego es el mecanismo seleccionado por el proceso evolutivo para aprender, ¿no es cierto? Y no solamente para aprender las habilidades sociales, pero para aprender de manera alegre, ¿no es cierto? Hoy sabemos que cuando los niños y las niñas juegan, se genera todo un desencadenamiento químico en su cerebro que le promueve un profundo sentido de alegría, ¿no es cierto? Entonces, todo, y es que es un sentimiento que es un estado emocional muy importante ahora, ¿no es cierto? Donde estamos enfrentando sufrimientos importantes como sociedad, ¿no es cierto? Pérdidas de personas, pérdidas de rutinas y de dinámicas. Entonces, poder jugar es también traer, ¿verdad?, al estado emocional del niño y la niña esa felicidad, esa alegría que le puede ayudar a contrarrestar algunos otros sentimientos también muy normales de estar experimentando ahora, como sean las preocupaciones, los miedos, etcétera, ¿no? Entonces, el juego tiene tanto funciones importantes a nivel social, pero también a nivel psíquico, ¿no? Entonces, es una herramienta muy, muy potente. Es bien importante lo que nos comentas, Ana, ¿no? Sobre todo cómo esto va desencadenando una serie de emociones y una serie de espacios que ayudan a nuestros hijos, a nuestras hijas, a justamente ir procesando algunas de las cosas que estamos observando, sintiendo, ¿no? Em, es importante también porque hay varias cosas que remarcar aquí, ¿no? Primero, que en este contexto jugar es vital como soporte emocional para nuestros hijos. Que los niños y niñas requieren un espacio de aventura, ¿no? En donde no significa que necesitamos un espacio físico grande para que ellos puedan, digamos, correr y saltar como tal vez lo podíamos hacer antes cuando estábamos en la escuela. Eso es algo que tal vez no podemos hoy día conseguir, ¿no? Por la cuarentena, pero sí con elementos suficientes dentro de casa que nos permitan esta exploración que mencionas, ¿no? Esto que nos ayude a no perder la curiosidad y la motivación por ver qué puede suceder dentro de lo cotidiano, por supuesto, viendo que todo sea seguro, ¿no? Y por otro lado, también saber que los niños se pueden divertir con cosas muy pequeñas, ¿no? Y que no necesitan grandes elementos para que justamente se activen estos procesos, no solo de aprendizaje, de desarrollo, de curiosidad, de creatividad, sino también estos procesos de bienestar, ¿no? Estos procesos emocionales de bienestar usando su imaginación y creatividad. Entonces aquí hay una pregunta que es importante que podamos resolver juntas también, ¿no? ¿Qué tipo de juego deberíamos promover dentro de nuestra casa? Muy bien, entonces, ¿qué tipo de juego debemos de promover para sostener, ¿no es cierto?, esa salud mental y también esa ruta, ¿no?, ese caminar por el desarrollo y florecer de los niños y las niñas. Entonces, hoy sabemos algunas cosas, ¿no? No todo tipo de juego protege la salud mental. Entonces, ¿cuál es el tipo de juego que así lo hace, no? Entonces sabemos que es el tipo de juego donde el niño y la niña es el protagonista
del juego, Ujú. es decir, es aquel que propone la experiencia lúdica, no tanto aquel que se subordina a, digamos, a las normas que un juguete específico te propone, sino aquellas que él tiene que idear, ¿no es cierto? Ajá. Cómo crear esa experiencia lúdica, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Implica entonces que es el tipo de juego que el niño tiene también la capacidad y la oportunidad y la libertad de elegir, ¿no es cierto? Y que pueda practicar estas habilidades de colaboración, habilidades de solidaridad, las que van a promover las interacciones con niños y niñas de diferentes edades, aprender a resolver ahí las dificultades que suceden de manera pacífica, ¿no es cierto? Entonces el juego autodirigido, el juego en libertad, el juego que estimula la creatividad del niño, diferente que yo le ponga un juguete y le diga, así es como se juega, ¿no? Versus decir, aquí está la casa, ¿no es cierto? Como hoy estamos Claro. todos encerrados en casa, estamos cumpliendo como deber cívico, ¿no es cierto? El distanciamiento físico y la casa ahora o el apartamento es mi parque, ¿no es cierto? Entonces, Claro. el niño ahora tiene que idearse creativamente, tiene que mover toda su capacidad cerebral y toda su experiencia de vida para transformar la casa, el cuarto, el rinconcito, lo que sea, la cocina en ese espacio de juego, en ese espacio de diversión. Entonces, él les demanda a ellos usar su creatividad. Cuanto más el niño tiene que crear de la nada nuevas experiencias lúdicas, más estamos estimulando su desarrollo intelectual, social, cognitivo, Claro. etcétera, ¿no es cierto? De poder darles también la oportunidad no solamente de la creatividad, pero también de imaginar escenarios posibles. Bueno, estamos en esa casa chiquitita, de pronto en ese cuarto, pero de aquí yo puedo imaginar que estoy en un palacio, ¿no es cierto? Puedo imaginar que fui a visitar a la China, que fui a visitar el parque más hermoso que puedo imaginar, ¿no es cierto? Entonces, el juego que le permite al niño movilizar su creatividad, movilizar su imaginación, es fundamental también, o sea, es el tipo de juego que le fortalece su salud mental, su salud intelectual, su salud espiritual, ¿no es cierto? Entonces, estos son digamos, algunas de las características de los juegos que son fundamentales para sostener la salud mental de los niños y las niñas en ese contexto y en cualquier contexto, pero sobre todo en Claro. este que les desafía y les reta tanto Es el es tu salud mental y física. Uh-huh. Sí, sí, definitivamente la experiencia del juego es una forma de cultivar esas habilidades para una convivencia solidaria, colaborativa, para abrir puentes hacia el desarrollo de otras habilidades como la imaginación también, ¿no? Y también para aprender a tolerar cierta frustración, ¿no? Porque como tú bien Sí. dices, los espacios no son los ideales hoy día y los elementos a veces, los elementos tampoco van a ser los ideales siempre, ¿no? Y probablemente como voy mirando, voy leyendo un poco, estoy siguiendo algunos de los comentarios que van apareciendo en los mensajes, y muchas veces la misma situación complejiza la posibilidad de que nosotros como adultos podamos interactuar tanto en estos espacios de juego, y a veces caemos en lo más sencillo, ¿no? En poner nosotros la pauta para que ellos sigan este Mm. juego que no parte de ellos, como tú decías, ¿no? Entonces, podríamos de repente pensar un poco alrededor de esta pregunta. ¿Qué sucede si no Uh-huh. les permitimos jugar y en cambio nosotros somos los que elegimos estas actividades recreativas y controlamos este juego para asegurar, digamos que, para asegurar nosotros la tranquilidad, básicamente?
Diana, qué pregunta tan importante, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando no le quitamos la libertad del niño y la niña de proponer la experiencia lúdica y más bien nosotros controlamos el juego o manipulamos el juego para un fin para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que el niño va perdiendo y ha estado perdiendo a largo de los últimos, de 2 años y las últimas décadas, mucho de lo que es su control de locus interno, ¿no? La gran parte de su vida está hoy siendo coordinada y articulada por un adulto externo, sea el padre, la madre o el cuidador, con respecto a las dinámicas de crianza, sea el educador en la escuela, sea el entrenador técnico en el campo del fútbol, etcétera. Entonces, los adultos están siendo, digamos, como que los directores o los líderes de esta vida, ¿no es cierto? Y el niño siente que cada vez menos, principalmente cuando uno participa de manera activa en esos procesos de crianza, de aprendizaje o del deporte, siente que su locus de control está cada vez menor, ¿no? Su locus de control interno y que el locus de control externo, o sea, los adultos que los rodean, tienen gran parte del poder en tomar las decisiones de lo que va a ocurrir con su vida, ¿no? Y eso es una puerta muy importante para la vulnerabilidad de la salud mental. Entonces, devolver la oportunidad de que el niño juegue libremente, que plantee la experiencia lúdica, que tenga que usar su creatividad, su imaginación para proponer la experiencia y que él se sienta autor, ¿no? Autor, sujeto del juego, esto le devuelve cierto sentido de control interno, que él también es importante en determinar lo que va a ocurrir en su vida y esto le llena de esperanza, porque ahí él se ubica ya no como, digamos, un objeto de decisiones ajenas, pero como un sujeto que también decide lo que ocurre y que también asume unas responsabilidades, ¿no es cierto?, con respecto a esas decisiones que él toma, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para los niños y las niñas poder jugar de esa manera libremente, creativamente, con mucha imaginación para recuperar ese, digamos, ese protagonismo en la propuesta de la experiencia lúdica, verse como sujeto y ahí sí recupera la esperanza. ¿No? Porque él se plantea hacia el futuro, yo podré, ¿no? Porque yo he tenido esa experiencia. Sí, y no queda encejado en sí mismo, no se vuelve como un sujeto más sumiso, sino que un sujeto que propone, ¿no es cierto? Un sujeto que participa, un sujeto que encuentra alternativas, y eso le da mucho sentido también de resiliencia, ¿no es cierto? Es decir, aún en las dificultades, yo he podido encontrar un camino, y el juego es para eso. Exacto. Y probablemente muchos papás que nos están hoy día escuchando, papás y mamás que nos están escuchando, probablemente pueden sintonizar un poco con esta idea, ¿no? Muchos de nuestros hijos están jugando a ser los inventores de la cura del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Están jugando a cómo sería, cómo va a ser el espacio cuando termine la cuarentena, están jugando a que ellos son los superhéroes que combaten la pandemia. Entonces, me parece bien, bien importante que nosotros podamos reflexionar también y aprovechar que nuestros hijos de por sí son bastante creativos, que son muy imaginativos y que esta es una forma en la que ellos pueden procesar esto que está sucediéndonos a todos y que a veces con nuestras preguntas no basta, ¿no? A veces queremos que nuestros hijos nos cuenten cómo se sienten y probablemente muchos de ellos no sepan o no entiendan qué es lo que sienten, pero a través del juego nos pueden ir dando una pista de cuáles son sus preocupaciones o de cómo están entendiendo la situación, cómo la están en su cabeza, cómo la están tratando de resolver, como tú planteas, ¿no? Y eso me llevaba a pensar en las dificultades que tenemos los adultos a veces para entrar en esta lógica de juego, ¿no? Es como si, y lo voy viendo en algunos comentarios, ¿no? Qué difícil a veces es saber
cómo acompañar el juego de mis hijos, pensando en que tenemos nosotros también nuestras preocupaciones y también el cansancio que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí nos están preguntando, por ejemplo, aquí Roxana nos pregunta, Raida nos pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a que a que las familias jueguen un poco más con sus hijos? Ujú. Diana, quisiera retomar dos aspectos muy importantes de lo que tú has dicho. Uno tiene que ver que a través del juego, ¿no? Los niños van construyendo narrativas y sentidos a la experiencia, ¿no? Aún, digamos, lo que vos dijiste tan lindamente, ¿no? Los niños están jugando a descubrir la vacuna, ¿no? Ellos serán los ingenieros biológicos de Ajá, proponer esta vacuna, ¿no es cierto? Entonces, ellos están construyendo ese sentido de decir, la pandemia tiene que ver con un virus y que se requiere una vacuna y nosotros podemos proponerla desde ahí. Entonces, ellos van construyendo ese sentido de esa experiencia. Entonces, ellos dicen, no es que yo soy víctima de la pandemia, aquí hay una claro, oportunidad para descubrir algo, ¿no? Y cuando los niños construyen un sentido saludable de esa experiencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es profundamente contenedor de la salud mental del niño de hoy y del adulto de mañana. Eso es fundamental, ¿no? La salud claro. mental de los adultos se cultiva en la infancia, ¿no? Eso es muy importante de rescatar también el sentido de que es a través de la experiencia lúdica donde los niños van planteando esos sentidos y esas narrativas que explican la experiencia que están viviendo. Y ahí es Ujú. donde el adulto debe de entrar, ¿no es cierto? No para construir la narrativa, sino para acompañar esa Para narrativa, ¿no es cierto? acompañarlo. Es Ajá, decir, no para decir tú haces esto y el otro, sino para decir, mira qué interesante, la vacuna y te gustaría estudiar biología más adelante, ¿no es cierto? Y ser un biólogo y ser un inmunólogo claro, y mira, ¿no? Entonces va acompañando, ¿no? Y también va encontrando, digamos, hay veces ellos pueden dar unos sentidos que no son tan saludables, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir, bueno, esto no podemos hacer nada ante ese virus, estamos profundamente a la merced, yo no puedo hacer nada con ese virus. Entonces ahí estamos viendo que el niño y la niña se están ubicando en un lugar de mucha vulnerabilidad, muy desempoderado, muy sin una propuesta. Ahí es donde el adulto con ternura, con amabilidad, ¿no? Sin atropellar ese sentido, sino, digamos, sí, la pandemia es un proceso difícil, pero ¿qué pensarías vos que tú puedes hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos así es. apoyarnos en la casa? Empecemos por algo muy concreto que ellos puedan hacer. El solo Ujú. hecho de asumir la cuarentena como una responsabilidad cívica, ya le pone el niño diciendo, yo estoy contribuyendo a mi país, ¿no? Yo estoy contribuyendo a toda Claro, la humanidad porque yo estoy quedando en casa, porque yo me estoy lavando las manos y entonces el adulto va trayendo el niño, ¿no? A descubrir a través de las preguntas, sin decirle, sino preguntando, ¿no? Pues, reconociendo que él tiene la capacidad de encontrar ese camino y que de pronto necesita 2, 3 preguntas para empezar a plantear una mirada más como para esperanzadora, impulsarlo, ¿no? ¿Ves? claro. Y Entonces, este sería, ajá, es como para digamos, es aprovechar, ¿no? La situación y el momento, la viada en la que ya están dentro del juego. Aunque eso parece mentira, ¿no? Pero como
a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esta capacidad para disfrutar algunos espacios, algunas cosas como muy sencillas, ¿no? Aquí nos pregunta Jessica Quispe, ante la situación que estamos pasando, ¿qué juegos podemos realizar con nuestros niños? Y voy a agrandar un poco la pregunta, Jessica, porque ahí tenemos también a Raida Guaire que nos pregunta en espacios pequeños, ¿cómo podemos aprovechar estos espacios pequeños para poder jugar con ellos? ¿No? Estamos Ajá. hablando de los espacios limitados y qué podemos proponer en estos espacios, que puede ser la imaginación, pero ¿qué otros consejos podríamos darles que pueden poner en práctica dentro de sus situaciones particulares? Muy bien, listo. Entonces, siempre Jessica y Hayara, siempre empezar preguntando a ellos, ¿no? O sea, sí hay un rol donde podemos proponer, pero siempre preguntar, darle el beneficio de la duda y creer, perdón, en la capacidad del niño de proponer. Al niño no le tenemos que decir cómo jugar. Él está hecho para jugar, ¿no? Así como al niño y la niña no necesitamos enseñarlos a respirar, ¿no es cierto? Ujú. Enseñarle cómo el corazón debe de latir. Son procesos fisiológicos autonómicos. El juego es un instinto ancestral del niño. Entonces, si el niño no está jugando, es posiblemente que no tuvo tantas experiencias lúdicas y ahora estoy ante ese escenario que de pronto no tuve una previa para decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No es cierto? Ajá. Porque otra vez, porque he estado siempre en espacios de mucho control, ¿no es cierto? En la casa, en la escuela, en la calle, en el campo de deporte, etcétera. Entonces también tenerles paciencia, ¿no? Tenerles paciencia de, bueno, listo, estoy aburrida, mamá, ya no aguanto más, es el día número Exacto, exacto. 67, por Dios, ya la creatividad no me alcanza, ¿no? Entonces, con Sí. paciencia, ¿no? Nosotros como cuidadores y acompañadores tenemos que tener paciencia y también cuidar a las madres, cuidar a los padres, cuidar a los que cuidan, ¿no? Eso es, debo decir. Y decir, bueno, ok, entonces hemos jugado de esto y esto y el otro, ¿qué más pudiéramos hacer diferente, no es cierto? Y traes cosas novedosas a los niños y las niñas. Por ejemplo, los niños y las niñas nos dicen que las cosas que ellos más extrañan de la experiencia educativa son sus amigos y amigas, ¿no es cierto? Y que les duele, hay un dolor emocional, esa distancia de esos amigos y esas amigas, ¿no es cierto? Eh, Ujú. Importante recordar a aquellos, por ejemplo, que no tienen acceso a Internet o no tienen un teléfono y poder decir, ¿será que pudiéramos conectarnos con esos amigos y esas amigas, aún sin el Internet, aún sin el teléfono? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿No es cierto? Y ahí podemos traer el tema de la espiritualidad y de la trascendencia, es decir, los amigos viven eternamente en nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, si pudiéramos hacer un dibujo, ¿verdad? Para cada amigo y amiga, así nos estamos conectando con ellos. Si pudiéramos escribir lo que hemos aprendido de nuestros amigos y amigas, así nos estamos conectando con ellos, aún físicamente no estemos conectados, espiritualmente así lo estamos, ¿no es cierto? Si dijera, Así bueno, es. voy a leer el favorito de mi amigo, ¿no? Entonces, bueno, esas son diferentes maneras de proponer. Primero, reconocer que hay un dolor emocional que tiene que ver con ese distanciamiento físico de nuestros seres queridos y proponerles alternativas donde ellos descubran nuevas dimensiones de poder conectarse con el otro, con la memoria del otro, con lo que el otro nos ha enseñado, ¿no es cierto? Entonces, es otro recurso, ¿no? No todo tiene que Claro. ver con juguetes o con juegos Ajá. como hemos pensado, pero Así también es. esa otra dimensión de conexión que es tal vez eh, el sentir más adolorido que ahora tenemos es de no poder estar de pronto tan conectados como queríamos, pero hay maneras de conectarnos, ¿verdad? Con nuestros seres queridos también a través del recuerdo,
de la valorización de aquello que nos han enseñado, honrando todo esto. Y Ajá, entonces, esa puede ser, siento yo, que es fundamental porque la espiritualidad en ese sentido es también fundamental para la salud mental del niño. Que él vaya descubriendo, y uh-huh, sí, que él vaya sí, perdón. descubriendo que hay algo que trasciende el tiempo y el espacio, y que es el amor, ¿no? La amistad, ¿no? Y esa puede ser una linda experiencia, un lindo momento para apelar a lo que es a lo que trasciende, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Estaba pensando, mientras tú nos comentabas, y estaba pensando en que de repente a veces nos estamos enfocando mucho en los juegos que nuestros hijos, o sea, es importante que podamos dejar que ellos nos hagan las propuestas, pero pensaba yo en también cómo recuperar estos juegos que nosotros mismos hemos jugado y que nos generaban esta sensación de felicidad, ¿no? Yo recuerdo hace unas semanas jugar con mis dos hijos que son pequeños todavía y Uh-huh. este juego que tal vez muchos hemos jugado de pequeños en época de terrorismo cuando no teníamos luz, ¿no? Y jugábamos al cucurucho y recuerdo Uh-huh. escondernos y hacer las voces y adivinar quién era el que estaba escondido en algún lugar. Y recuerdo haber recurrido a este juego justamente pensando en que se me estaban acabando las ideas para entretener a mis hijos Sí. y esto me hizo pensar en que no es necesario entretenerlos, ¿no? Sino es importante dejar que vaya surgiendo dentro de incluso aprender a tolerar los espacios en donde nos aburrimos, Uh-huh. porque es a partir de ese aburrimiento que surgen nuevas ideas o propuestas, ¿no? Y que también Sí. podemos ir, el tiempo libre se puede ir utilizando para distintas cosas. He visto varias preguntas ahí sobre cuánto tiempo debemos dejar que jueguen, ¿no? Y bueno, yo diría, dejemos que jueguen el tiempo que sea necesario, sin que esto signifique que dejamos de lado otras responsabilidades y tareas que tenemos, ¿no? O sea, es importante saber que nuestros hijos van a jugar apenas se les ocurra surja la idea, ¿no? Y probablemente nosotros también. Yo quiero hacer notar que en el chat que voy mirando cómo van comentando, lo que voy encontrando es justamente este espacio lúdico eh, que tenemos todos, porque veo estos stickers que me van poniendo y estos emoticones que van apareciendo, y pienso yo en que todos tenemos estas ganas y necesidad de disfrutar de las cosas que hacemos y a veces se pueden dar a notar con pequeñas cosas, ¿no? Como con una cara graciosa, con una broma, con un pequeño espacio de compartir algo, ¿no? Y a veces nos presionamos muchísimo también los papás con que tenemos que ser algo así como no sé, alguien que entretiene personalmente y durante todo el día a nuestros hijos, ¿no? Tenemos Uh-huh. una pregunta bien importante. Aquí Yanina Novoa me pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un niño con autismo leve para que sea más sociable y comunicativo y se integre al juego, ¿no? Y Yanina, me parece bien, bien importante tu pregunta, porque efectivamente al ser todos distintos, al ser todos diversos, es importante, y creo que no solamente para este caso, sino para muchos, es importante que podamos plantear actividades que sean de su interés, que podamos proponer cosas que estén dentro de lo que disfrute, ¿no? Y para esto es importante ir identificando qué son estos objetos, estos elementos con los que disfruta. Puede ser una plastelina, puede ser un material reciclado, puede ser armar un rompecabezas en familia, ¿no? Pero siempre es importante que preparemos el espacio y los materiales con anticipación para que pueda mantener la concentración, para que se pueda sentir cómodo, para que pueda estar, para que podamos tener el beneficio de estar acompañándolo en todo momento y tal vez establecer horas fijas de juego, ¿no? Porque en este caso va a ser importante lo que podemos esperar que va a suceder para mantenernos en control y se sentirá seguro y podemos respetar sus horarios, ¿no? Ana, Karim nos pregunta, ahora que los niños están sumidos en la esfera digital, Uh-huh. aislados de otros niños, y su momento de recreo en la escuela física ya no lo tienen, ¿no? ¿Es saludable Uh-huh. que su experiencia lúdica se desarrolle sobre todo en lo virtual? Mm. Una
preguntas. Una preguntaza. ¿Puedo? Sí, sí, dale, dale, Ah, Ana. bueno, así que, ok, listo, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la madre naturaleza había seleccionado el juego para aprender, el principal Ujú. mecanismo para aprender cómo convivir bien en una dada sociedad? Entonces, resulta que ahora, digamos, el computador, ¿no? Los aparatos electrónicos, la capacidad de conectarnos de manera virtual va a ser ya es una herramienta fundamental para poder convivir, ¿verdad? En esa Así es. cultura, para el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, tener tiempo para interactuar con esos equipos, para aprender a conectarse, a dialogar, como nosotras ahora estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque nos tocó ya de Claro, grandes, pero ellos están aprendiendo de pequeños y que va a ser fundamental también para la nueva forma de convivir, ¿no? La tecnología es parte de la cultura y poder tener acceso a esa tecnología y poder jugar con esa tecnología de manera sana, quiero decir, ¿no? No con juegos violentos, ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, claro. muchos niños ahora están aprendiendo a leer con el ebook, ¿no? Así Este, es, sí, sí, ¿no? claro. Hacen el rompecabezas ahora con la tecnología. Bueno, es una manera de ir trayendo esta herramienta que va a ser fundamental para la vida y para el modo de vida, ¿verdad? Es una herramienta fundamental, entonces jugar con ella va a ser fundamental, ¿no es cierto? Otra vez, uno no tiene que aprender a jugar, uno juega para aprender, entonces va a jugar con esos aparatos para aprender. Ahora bien, todo eso está mal, ¿no es cierto? Claro, Entonces, y la seguridad también sabemos que la tecnología nos abre la puerta para todo, ¿no es cierto? Entonces, poder claro. asegurar que ese espacio que están adentrándose del mundo virtual sea también protegido y seguro para que de hecho sea una experiencia de aprendizaje, de crecimiento personal, de trabajo, de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, ahora bien, eso es una parte, ¿no? Hay también que hay que equilibrar, ¿verdad? También con las horas de juego, como les decía, fuera de la pantalla y mm, interactuando con lo humano, ¿no? Para no deshumanizarnos. Entonces, va a ser muy importante poder brindar ese equilibrio y oportunidades, ¿no? Para que el niño pueda tener acceso a esa tecnología. Y así quisiera es, así es. felicitarte, Diana, porque buscaste a una niña muy especial para resolver el problema que tenías en la casa. Y esa niña es tu niña interior, ¿no es cierto? Ahí está esa Dianita viva que tuvo esas experiencias lúdicas y que nos va a seguir educando a lo largo de la vida. Están ahí presentes. Nuestra experiencia de niñez es una sabiduría de la cual no podemos abrir mano. Y tenemos que, Claro, como tú dijiste, regresar a ese pasado, regresar a esa niña y decir, bueno, ¿cómo me sentía? ¿Qué cosas yo puedo traer de la sabiduría de mi niñez para reproducir ahora en ese momento novedoso? Así que felicidades por encontrarte con tu niño interior. gracias. Gracias. Estoy seguro que más de uno va a poder también reencontrarse con su niño interior si es que nos damos un poco el espacio, ¿no? Sí. Estoy leyendo aquí a Ana Ugaz, que tiene una pregunta muy parecida a Rosemary Campana, perdón, nos preguntan cómo hacer cuando el niño, nuestro hijo o hija, solamente quiere jugar con sus padres y no quiere jugar solo. Mira, entonces de pronto ahí hay algo de fondo, ¿no es cierto? Que habría que Mm, ver, ¿no? observar, sí. De pronto está enfrentando algún tipo de miedo.
algún tipo de preocupación, ¿no es cierto? Muchos niños y niñas hoy están pensando, y si el virus afecta a mi mamá, y si el virus afecta a mi papá, y si ellos llegan a no estar más, ¿no es cierto? Entonces van a estar queriendo estar más seguros y de alguna manera en su pensamiento mágico protegernos inclusive, ¿no? Entonces un poco no alejarlo porque se le está buscando, es porque hay una necesidad, se está encontrando ahí algún tipo de seguridad que de otra manera no la encuentra. Entonces poder, digamos, a través de la lectura, un juego, ir contando la historia de esa niña que siempre estaba pegada a la mamá y ir inventando ese cuento para ver si ella comienza a contar un poco, ¿verdad? A través de las preguntas, uno puede, ¿por qué será que Rosita solo quería estar pegada a mamá? ¿No es cierto? ¿Por qué no quería jugar con la muñeca? ¿Por qué no quería jugar con las ollas de la cocina? Y entonces va dando lugar para la voz de su propia hija y narrando la historia. Y entonces uno con la sensibilidad y la delicadeza ahí encontrando lo que está de fondo, ¿no? Lo que está preocupando y poder reafirmar, es decir, una vez se sepa lo que es la causa de fondo, digamos, pudiera ser la preocupación de pérdida, ¿no? Entonces decir, bueno, aquí está Y mamá, aquí Ana, está. Uh-huh. en esa línea de lo que estás mencionando, perdóname que te corte, No, pero por justo veo una favor. pregunta que creo que se Ajá. engrana bastante bien. Pensando justamente en eso, en las preocupaciones que pueden tener nuestros niños, ¿por qué un niño podría negarse a jugar? ¿Cómo podemos ayudar a un niño que no quiere jugar? Sí, bueno, también hay veces pasa, ¿no es cierto? Y ahí, inclusive, digamos, siempre, yo siempre recomiendo buscar lo que está de fondo, ¿no es cierto? Eso es un signo muy importante, ¿no es cierto? Porque ahí hay casi una disonancia ancestral, es decir, aquello que es natural en el sentido de que es como respirar para un niño no está ocurriendo. Es decir, si un niño para de respirar, yo también me preocupo, ¿no es cierto? Claro, Igual así es. si deja de jugar, ahí hay algo de fondo que necesita atenderse, ¿no es cierto? Bueno, hay Atención. algunas veces que no quieren jugar y está bien, pero cuando eso es una experiencia recurrente, cuando él se está replegando, cuando está distanciando el contacto también con el cuidador y se está imbuyendo en su propia experiencia, ahí hay un llamado de atención y de poder buscar también, no solamente entender lo que está pasando y poder ayudar de manera inmediata, pero también a veces de poder recoger a algún otro tipo de apoyo también más profesional, ¿cierto? Para poder ver lo que de fondo está ocurriendo. Ya. Ok, Sí. ok. Tenemos aquí otra pregunta importante. Marisol Vargas nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar como maestra a un niño de 5 años que las veces que juega elige siempre ropa, pelucas, juguetes, etcétera, de niña? Uh-huh. De 5 años, está muy bien, está Sí, ensayando, está jugando, está jugando. está jugando, está experimentando, ¿verdad? Y es la libertad que se tiene que dar para que pueda experimentar. Ese es cuando, ¿no es cierto? Entonces, permitir esa libertad, ¿no? De ver qué personajes está creando él, converse, ¿no? ¿Qué cuentos nos quieren plantear? ¿Cuáles aventuras está creando en Ajá, su mente, no así es es, cierto? así es. Entonces, no reprimir al niño y la niña, dejar que experimente. Ahora es cuando, y que podamos no juzgarlo, ¿no? Sino que dejar que experimente libremente, que se proponga y que podamos estar pues acompañándolo, ¿no? Siendo parte de ese mundo que él está recreando. Así es, así es, qué importante, ¿no? Qué importante reconocer que es el tiempo de explorar la niñez, es el tiempo para justamente soñar con o imaginar estos distintos escenarios, así como se convierten en superhéroes, se convierten
a veces en las figuras que admiran, que podemos ser los papás, las mamás. Es importante que reconozcamos todos como, no solamente como educadores, sino también como papás, como miembros de la familia, que es muy importante tener estos espacios de encuentro lúdico, porque es lo que nos ayuda a desarrollar esta sensación de bienestar. Es porque también nos está ayudando a, de alguna manera, procesar lo que sea que estamos sintiendo y viviendo. Es también un espacio en donde se desarrollan muchos aprendizajes y es importante reconocer que no necesitamos el juguete más caro para asegurar que haya un desarrollo, un proceso lúdico dentro de casa. El espacio físico siempre va a ayudar, tal vez en un entorno, en un espacio más grande podríamos jugar a correr, a saltar, a jugar con la pelota, pero así como he ido revisando algunos de los mensajes, también tenemos que asegurarnos de que hoy día, más que nunca, nuestro espacio dentro de casa es un espacio que se tiene que compartir con estas necesidades lúdicas que tenemos tanto nuestros hijos como nosotros. Y eso significa que a veces vamos a tener que despedirnos de repente de las paredes impecables y dejar que las paredes se conviertan de repente en un museo donde podemos poner Qué las obras bueno. maestras que hemos ido desarrollando o que a veces tenemos, tal vez tendremos que guardar esos adornos más importantes o más valiosos para que podamos dejar que la sala se convierta en una pequeña cancha de fútbol y no correr el riesgo de romper algo. Ahí por ahí nos decían, ¿no? De qué pasa si es que en el juego rompemos algo. Y creo que lo Ah, más importante que tenemos que asegurar es que no hay nada más valioso que podamos tener en nuestra casa que nuestro bienestar y nuestra salud emocional. Entonces, si es que eso significa que de pronto por jugar rompimos algo sin querer, es bien importante que lo tomemos así y que no castiguemos o no echemos la culpa sobre algo o no transformemos algo que pudo haber sido muy interesante y valioso como lo que hemos ido conversando hoy día en una experiencia desagradable porque no podemos seguir disfrutando de lo único que hoy día tenemos, lo único seguro que tenemos hoy día que es nuestra casa, ¿no? Yo quiero mm, agradecerte muchísimo, Ana, por tu participación el día de hoy, por todo lo que nos has comentado, por tu apertura para resolver todas las dudas, inquietudes muchas madres, padres y cuidadores han tenido, ¿no? En este espacio Somos Familia que el Ministerio de Educación ha preparado para mm, hacer posible que todos los que somos mamás y papás y que acompañamos el desarrollo de niños y niñas podamos hacerlo generando bienestar. Quiero comentarle a todas las personas que nos están siguiendo que nos pueden encontrar también en la web de Aprendo en Casa. Es una web que es completamente libre y gratuita, en donde pueden entrar a este espacio sin hacer uso de sus datos personales. Aquí hay una sección que se llama Orientaciones para Familia, en donde pueden encontrar artículos y videos que son de suma utilidad para nuestra vida diaria en familia. Quiero recordarles también que hacer que nuestros hijos e hijas jueguen en un ambiente de creatividad y seguridad va a generar que ellos puedan seguir aprendiendo, que puedan desarrollarse basándose en sus experiencias, fomentando también la autonomía, la mm, solidaridad y el esfuerzo. Y los invitamos a que vean el juego como una oportunidad para estar con ellos, inculcarles que ellos pueden ser los líderes de esa propuesta, que ellos pueden crear, que ellos pueden experimentar y que esto nos va a ayudar a desenvolvernos mejor y a vincularnos mejor como familia. Desde aquí, desde el Ministerio de Educación, vamos a estar siempre dispuestos a apoyar este esfuerzo que desde sus hogares cada uno de ustedes hace por velar por el bienestar de sus hijos. Nos despedimos por hoy. Nos vemos el siguiente jueves a las 6 de la tarde, a la misma hora, con temas que nos van a seguir ayudando a seguir fortaleciendo a nuestras familias. Y los invitamos a seguir dejando sus comentarios y sus stickers y sus imágenes, porque esto nos ayuda también a saber qué otros temas es importante que desarrollemos. Ana, para que tú también te despidas.
Bueno, Diana, muchas gracias por ese espacio, por tu forma tan amena de entrevistarme. Gracias al Ministerio de Educación por esa oportunidad de compartir juntos como World Vision. Sabemos que solo entre todos vamos a poder hacer frente a esta pandemia, así que gracias por acogernos también y sobre todo, muchas gracias a los papás, mamás, maestros, docentes, que son de hecho aquellos que están conteniendo, amando, consolando y haciendo resurgir la esperanza en la vida de los niños y niñas que tanto amamos. Muchas gracias. Así es. Gracias, Ana. Familias, no se olviden de jugar. Nos vemos Eso, el próximo no se jueves. olviden de jugar.